Buenas estudiantes de Ingeniería del Terreno. Vamos con esta clase, lo que se pretende es exponer el método para el replanteo en campo de una terraza, utilizando un teodolito, prismas, estacas. Después de colocar esa terraza, vamos a ver el proceso para la colocación de estacas de talón. Y bueno, lo que vamos a hacer es como simular si estuviéramos en el campo con un tipo de terreno que sería esta polilínea café y vamos a intentar pues explicar el concepto de la colocación de los tacos para encontrar una terraza, ¿verdad? Y entonces recordar que una terraza sería pues una superficie nivelada a partir de una elevación determinada. Y entonces, bueno, más o menos el procedimiento pues empezaría con un taco o un banco de nivel que tendría una elevación conocida dentro de un proyecto, y ese nivel de terraza que andamos buscando igual tiene una elevación conocida dentro del proyecto, y entonces colocamos la estación sobre un punto conocido, llevando la elevación de este punto de terreno a el nivel de la estación total. En este caso, lo que se hace es que al estacionarse sobre un punto, lo que estamos obteniendo es, pues entonces es una línea nivelada, una línea de elevación conocida. Y a partir de esta línea de elevación conocida vamos a colocar una línea de elevación conocida que va a ser la terraza. Y entonces lo que viene ahora es entrar a la estación y buscar el primer punto que se va a replantear de esta terraza. Entonces, una vez que se busca ese punto que se va a replantear y se ingresa en la estación, pues entonces hay que darle indicaciones a la persona que tiene el prisma para que encuentre el primer punto de esa terraza. Entonces, la persona que tiene el prisma va a seguir las indicaciones de la estación total. El de la estación total va a encontrar un ángulo y una distancia. Va a colocar ese ángulo en la estación total y va a orientar a la persona del prisma que siga esa dirección y que se aleje o se acerque la distancia que también indica la estación. Entonces esta persona se va a ir moviendo, se va a ir moviendo hasta intentar llegar a la primera distancia y ángulo que la persona le indica. Una vez que está en ese punto, la persona que está en la estación total mide el prisma y determina cuánto le falta o si se pasó del punto que andamos replanteando. Le vuelve a indicar cuánto moverse y en qué dirección, y la persona que está con el prisma realiza a través de ese movimiento. Vuelven a medir, vuelve a ver el resultado, vuelve a hacer indicaciones de movimiento hasta que se encuentre lo más próximo al punto que se anda buscando. Y puede ser que el punto que se ande buscando sea este. Eso es indiferente, ¿verdad? No es que es una intersección, sino que puede ser, bueno, cualquier sitio. Cualquier sitio. Y entonces ahí se colocaría, ahí esa sería la posición donde está muy aproximado al inicio de la terraza. Aquí con el prisma colocado estamos aproximados, estamos a una distancia aproximada del punto real de 1 centímetro, no tenemos que llegar al milímetro porque aún no hemos colocado la estaca. Entonces este prisma se coloca en un rango del centímetro, de los 2 centímetros. Una vez que el prisma está en el rango de los 2 centímetros, el prisma se retira de su lugar y se trae una estaca y se coloca. Entonces vamos a traer la estaca. Vamos a traer una estaca y la vamos a colocar en este punto. El prisma se quita del lugar y entonces la estaca, a la hora de colocarse, pues siempre va a quedar en alguna posición, ¿verdad? Ahí el prisma tiene una elevación, pero cuando se coloca la estaca o el punto fijo va a tener otra elevación, que esa es la elevación a que se logre llegar a la hora de colocar o de ir con el mazo colocando la estaca. Y esta estaca se va a colocar dentro de la posición que andamos buscando, lo más aproximadamente posible. Esto se colocó a más o menos 1 centímetro, 2 centímetros, entonces la estaca tiene que ingresar
Si a la hora de colocar la estaca se sale de posición, pues entonces va a ser un problema, va a haber que retirarla y volver a colocarla. Si vuelve a salir de posición, va a ser un problema hasta que se pueda colocar en su posición. Aquí, para que esto no suceda, la persona que está con la estación total debe ir guiando al que coloca la estaca para que la coloque en la posición correcta. Entonces, una vez que está colocada la estaca inicial, el prisma se vuelve a colocar. Ahora se coloca sobre el taco y se coloca sobre el taco y se hace una medición. Y se le indica, faltan 5 milímetros, se pasó 2 milímetros. Y así hasta que se encuentra el punto más preciso que se anda buscando, ¿verdad? Lo más preciso que se pueda. 3 milímetros, 2 milímetros, 0 milímetros de error. Una vez que se coloca, se encuentra ese punto, se marca con el prisma y se coloca un clavo. Y ahí, en ese lugar, va a ser, aquí en este lugar, va a ser donde coloquemos el clavo. Va a ser el punto donde está el primer punto de la terraza. Entonces ya podemos quitar el prisma y ahí quedó el clavo. Ahora de aquí sale el segundo punto de la terraza. La terraza que vamos a colocar es una terraza de 30 metros. Entonces, nuevamente aquí en la estación total buscamos el segundo punto a replantear. Una vez que encontramos el segundo punto a replantear, nos venimos con el prisma, nuevamente moviéndonos sobre el terreno. Nos vamos a venir moviendo sobre el terreno hasta que encontremos la posición de esos 30 metros que andamos buscando para replantear. Entonces, de este clavo están saliendo, andamos buscando un punto que está a 30 metros. Entonces el prisma va a venir caminando hasta llegar a esos 30 metros que andamos buscando. ¿Verdad? Entonces para encontrar esa posición, y lo mismo, la persona que viene con el prisma va a colocar un punto, va a colocar un punto y lo van a medir, y se va a mover, lo van a medir, se va a mover, lo van a medir hasta que estemos dentro del rango de los 2 centímetros. Una vez que está en el rango de los 2 centímetros, se va a traer otra estaca. Y esta estaca se va a colocar dentro de ese rango de 2 centímetros. Lo mismo, esta persona tiene que tener el cuidado de que la estaca no se salga, no se aleje de ese rango de los 2 centímetros o de los 3 centímetros que andamos buscando para colocar el prisma. Nuevamente se coloca el taco, se coloca el taco en su lugar, y entonces otra vez viene el prisma y ahora se coloca en el taco y empieza a moverse. Lo mide el de la estación total, lo mide la estación total hasta que se encuentra lo más próximo al punto o al milímetro sobre el punto. Una vez que está en ese lugar, pues lo mismo, se coloca un clavo, se quita el prisma y se coloca un clavo, y ese es el punto que determina la terraza. Ahora muy bien, la terraza ya está colocada. Esta es la terraza. Pero la terraza está colocada en distancia. Ahora lo que viene es saber a qué elevación
le corresponde esta terraza, su colocación. Y entonces, una vez que se sabe la elevación de la terraza, bueno, esta terraza puede estar quedando en una posición completamente de relleno o podría estar quedando en una posición de corte y relleno, o podría quedar en un lugar de completamente corte. Entonces, si asumimos que nuestra terraza queda en esta posición, que va a tener una relación de corte y relleno, pues cuando se corte esta tierra, esto no se puede cortar completamente recto, hay que cortarlo con un ángulo, y a este ángulo se le llama talud. Igual en este lugar no se puede cortar totalmente recto, no se puede rellenar, se rellena con un ángulo, y a este ángulo también se le llama talud, que serían los ángulos según una relación que se calcule, que esa relación puede ser al 2 por 1, al 1 por 1, al 3 por 1, eso ya lo veremos más claro más adelante. Entonces, bueno, se trae la sección completa. Esta sería una sección de una terraza que puede quedar en relación corte o relleno, puede quedar en completa relación de relleno o en completa relación de corte. Y entonces, si esta es la posición, esto lo voy a colocar aproximado ahí en línea, en la realidad pues queda en su posición correcta. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que dependiendo de la elevación que tenga la terraza, así va a ser la distancia a la cual está un talud. ¿A qué me refiero? Si esta terraza está en esta posición, entonces el talud, aquí tenemos dos talud de rellenos. Este talud va a quedar aquí, va a quedar en este lugar, y tendríamos otro punto de talud en este lugar, una estaca, se colocaría aquí una estaca. Esta estaca indicaría cuando se empiece a rellenar terreno hasta dónde debe llegar el relleno. Igual en esta posición hasta dónde debe llegar el relleno. Aquí se coloca una estaca. Esa estaca queda en ese lugar si esta es la elevación de la terraza, pero si la elevación de la terraza es otra, la distancia de las estacas de talud es otra, y la relación también cambia, o va a ser más cortas o van a ser más largas dependiendo de cuánto se aleje la terraza del terreno natural. Entonces, en una relación corte y relleno como esta, por ejemplo, este taco, que es la posición de la terraza, y este taco, que es la posición de la terraza, indican que está en el lugar correcto. Vamos a aproximarlo un poco más. Ya está en el lugar correcto. Ahora, con el prisma y conociendo la elevación, podemos saber entonces cuánto se debe cortar, aquí, que en este caso serían 5 metros, 6,87, 6,83, 9,83, y en este sería más bien un relleno de 3,65. Ese sería el valor que se le coloca a esta estaca, indicando el relleno, y en esta estaca se coloca el valor de cuánto tiene que cortar, y con eso una persona con maquinaria cortaría la cantidad que indica la estaca y rellenaría la cantidad que indica la estaca.
Ahora, ¿cuál es lo otro que se necesita? Lo otro que se necesita saber es hasta dónde deben rellenar y hasta dónde determinar este talud, y en el lado de corte es hasta dónde o en dónde deben empezar a cortar y bajar con una relación hasta llegar a la posición de la terraza. Ahora bien, para poder encontrar estas estacas de talud se va a seguir el siguiente procedimiento.